Las malditas adicciones al juego y un pulso en el que nadie da su brazo a torcer. Los franceses suben la apuesta contra su gobierno. Vamos a ello. Arte Europa Semanal. Nadie podrá echar en cara a los franceses que no peleen en la calle. Llevan más de 2 meses con huelgas contra la reforma de las pensiones y las protestas, en lugar de ir a menos, van a más. En esta caricatura hay parte de las razones. Es Macron quien manda, el presidente señalado por imponerles el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, por la vía rápida además, sin someterlo al voto de la Asamblea. La caja de los truenos se ha abierto y hay tormenta para rato. Mes chers collègues, l'ordre du... Máxima tensión en la Asamblea Nacional Francesa, un día marcado a fuego en la historia de la Quinta República. Su protagonista es la primera ministra, Elisabeth Borne, enviada a la primera línea de combate por la reforma de las pensiones. Sabe que no tiene la mayoría necesaria para aprobar esta reforma y utiliza por enésima vez el artículo 49.3 de la Constitución, el arma que permite aprobar un proyecto de ley sin votarlo. No podemos correr el riesgo de atascarnos en 175 horas de debate parlamentario. No podemos jugarnos el futuro de las pensiones. Esta reforma es necesaria. A las puertas de la Asamblea Nacional comienza una semana terrible para el gobierno. El levantamiento popular es digno del mayo del 68. Vamos, hijos de la revolución, en pie contra el poder. Criticamos a Putin o al gobierno de Pekín. Esto es una dictadura, es lo mismo. ¿Arde París? Una cosa es segura, la chispa de la insurrección se está extendiendo por toda Francia en forma de concentraciones espontáneas y violentas a las que la policía responde con excesiva fuerza. El uso de porras, intimidación y las detenciones arbitrarias han sido ya denunciadas por varios abogados, jueces y más de una ONG. La revuelta muestra el descontento ante una reforma considerada injusta, sobre todo para los trabajos más duros. Mientras tanto, los partidos de la oposición de la izquierda y la ultraderecha juegan su última baza para derrocar al gobierno de Elisabeth Borne. Ambas mociones de censura fracasan, una por la mínima, 9 votos. Para la izquierda, el gobierno está en jaque. El gobierno está en un callejón sin salida, en cualquier caso. El presidente, que se mantiene en silencio desde que ha vuelto la tensión, intenta recuperar el control. Tras la entrevista, los sindicatos lo acusan de estar alejado de la realidad. Elijo el interés general del país. Si eso significa ser impopular, lo asumiré. A Macron, a quien le quedan 4 años de mandato y quienes le apoyan, tienen un camino muy difícil por delante. Hay protestas por todo el país. En Estrasburgo, por ejemplo, donde se produce este programa, parte del equipo se ha sumado a la última huelga. Todos los sindicatos están remando en contra de la reforma de las pensiones. Nosotros hemos estado unas horas con algunos de los que secundan e impulsan las jornadas de huelga. Estos son sus motivos y sus perspectivas de futuro. Son las 5:30 de la madrugada. Los camiones no pueden atravesar el centro de esta localidad francesa porque unos 20 miembros de CGT bloquean la carretera. Nicolas Chambre deja pasar a los camiones con cuentagotas. Hace semanas que este cartero y sus compañeros organizan protestas como esta contra la reforma de las pensiones. Desde enero hago huelga 3 días a la semana, martes, jueves y sábados. Debe retirar esta reforma. Escúchame bien, señor Macron. Queda un año para las Olimpiadas. Si no retiras esta reforma, entorpeceremos las Olimpiadas. Tomaremos las calles. Solo hay 20 camiones bloqueados y la economía no lo va a notar mucho. Pero esta protesta es un mensaje para el presidente. Según Macron, la calle no puede decidir, pero ahora mismo está decidiendo la calle. Nicolas aprendió muy pronto a no doblegarse ante los de arriba. Mi padre era de la CGT y he asistido a las asambleas desde pequeño. Empecé a trabajar en correos el 1 de abril de 2002 y el 2 ya estaba afiliado. La protesta termina y la camioneta de la CGT se dirige a otro lugar, un antiguo bastión de la industria siderúrgica. El objetivo ahora es una rotonda. La mayoría de los conductores se lo toman con paciencia y solidaridad, pero no todos. ¡Gilipollas! Tenemos que ir a trabajar.
La lucha sindical se vuelve peligrosa de vez en cuando. Hay sindicalistas de la CGT amenazados por los extremistas de los chalecos amarillos y por el Frente Nacional. En enero los del Frente Nacional apedrearon nuestra camioneta al final de una manifestación en Lille. Termina esta protesta y llega la hora de comer. Nicolas se reúne en casa con su mujer Aline. En la tele, el presidente Macron condena la violencia en las calles. Él es el violento. Él provoca la violencia. Aline trabaja en un comedor escolar. Ella también es sindicalista, pero está afiliada a la CFDT, que tiene fama de ser menos radical. Entre los dos ingresan algo más de 3.000 euros netos al mes. Aline también participa en las protestas. Su bolsillo lo nota. En marzo fueron 200 euros menos. ¿Y tú? 300. En total, 500 euros menos. Se acabó ir al cine o a algún restaurante. Y las vacaciones de verano están en la cuerda floja. A pesar de todo, los dos están decididos a hacer huelga hasta que el presidente Macron retire la reforma de las pensiones. Vamos a ser muy prácticos, ¿va? ¿Tanta presión social puede obligar al gobierno a retirar su reforma o es casi imposible? Le hemos pedido ayuda a uno de nuestros compañeros en París, que nosotros no queremos pillarnos los dedos. Parece que todavía hay algo de margen de maniobra. Escuchad. Hemos visto que la rabia no decae en Francia. La reforma de las pensiones ha sido aprobada. ¿Por qué siguen en huelga? La reforma de las pensiones está aprobada, pero aún no ha entrado en vigor como ley. El Tribunal Constitucional la está examinando. Mucha gente espera que la ley sea declarada inconstitucional, al menos en parte, y que no prospere. A la espera de esta decisión, muchos opositores a esta reforma mantienen la presión. Algunos esperan que el gobierno decida por sí mismo retirar la ley, porque causa demasiado caos en el país. Esto ya pasó en 2006. Entonces el gobierno tuvo que retirar una controvertida ley sobre la contratación de jóvenes después de semanas de protestas masivas. Para muchos, la jubilación anticipada a los 62 años es un logro social que debe defenderse por todos los medios. Según la mitad de los franceses encuestados, la verdadera vida comienza con la jubilación. En tu reportaje tuvimos la sensación de que había mucha frustración acumulada. No solo contra esta reforma, sino contra Emmanuel Macron como presidente. ¿Por qué tanta gente lo odia? Emmanuel Macron anunció en su programa electoral que iba a reformar el sistema de pensiones. Pero eso no fue lo que motivó su elección. Una mayoría de franceses votó a Macron solo para impedir la elección de su adversaria de extrema derecha, Marine Le Pen. Muchos esperaban que, a cambio, abandonara la reforma de las pensiones, pero eso no sucedió y muchos franceses no se lo perdonan. Desde su primer mandato, Macron da la imagen de ser un presidente arrogante y desapegado, que es el presidente de los ricos y no tiene sensibilidad con la gente. Hoy en día, menos del 30% de los franceses están satisfechos con él, pero en mi opinión está relacionado principalmente con su persona. Macron está sometido a una enorme presión. ¿Cómo puede seguir gobernando? Sin duda será difícil que su primera ministra, Elisabeth Borne, siga gobernando. El gobierno planea proponer en los próximos días una nueva ley de inmigración con la ayuda de los republicanos conservadores, pero con la reforma de las pensiones vio que no podía contar con los republicanos. Macron ha anunciado que el proyecto de ley de inmigración ha sido aplazado. Lo más importante para él es que su reforma de las pensiones entre en vigor antes de fin de año. Se va a ganar un puesto en los libros de historia, le guste o no a sus oponentes, pero no le importa. Su segundo mandato termina dentro de 4 años y ya no podrá ser candidato. Gracias por la entrevista, Patrick. Hace un tiempo lo asociábamos a esto, a las máquinas tragaperras en los bares o en los casinos. Ahora también al juego y a las apuestas en la red. La adicción al juego de azar o cómo echar a perder tu vida fiándolo todo a la suerte. El problema persiste y se agrava. En España casi la mitad de los nuevos jugadores online son menores de 25 años, aunque esa adicción no entiende de generaciones. Apuestas deportivas, póker, casinos, juegos de rasca y gana. Los juegos de azar están por todas partes. Una trampa en la que caen y quedan atrapadas muchas personas.
Jugadores que a veces se convierten en adictos, como esta mujer finlandesa. Ella perdió mucho. Pierdes tu tiempo, claro, y casi me costó la salud. Por aquel entonces yo trabajaba muchísimo para poder jugar. Siempre estaba estresada y de hecho me aterraba la idea de caer enferma, porque si me ponía enferma no podía trabajar y entonces no podía seguir jugando. Era todo una rueda. Un problema que se ha ignorado durante mucho tiempo, pero que ahora ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Pero la cuestión es, ¿los Estados nos protegen lo suficiente? La Unión Europea no impone una legislación única en materia de juego, y algunos países son más flexibles que otros. Por ejemplo, algunos permiten los casinos en línea, mientras que en otros países están prohibidos. Se trata de un asunto delicado para el Parlamento Europeo, porque el tema del juego se enfoca de manera diferente según la historia y la cultura de cada país. En el Reino Unido, los juegos de azar en línea son legales desde 2005. Incluso cuando hay leyes estrictas, como las que supuestamente prohíben el juego a los menores, se consiguen eludir. En Francia, un estudio reciente revela que casi el 35% de los jóvenes de entre 15 y 17 años juegan a rascas y a otros juegos. En cualquier caso, resulta complicado regular el juego con severidad, porque si la salud mental y financiera de los jugadores es muy valiosa, también lo es su dinero. En Europa, los ingresos relacionados con el juego se dispararon un 23% entre 2021 y 2022 y han superado los 108.000 millones de euros. Conclusión, los ciudadanos están perdidos cuando quieren solucionar su problema con el juego. En algunos países de la Unión Europea, una persona puede solicitar que le prohíban el acceso a casinos y páginas web de apuestas. El gobierno español sí se mueve para ayudar a los propensos a caer en el pozo. En breve, las empresas del sector, por ejemplo, no podrán aceptar tarjetas de crédito de jugadores vulnerables que lleven 3 semanas seguidas perdiendo dinero. Y en los medios, los anuncios de juegos de azar o de apuestas online ya solo se permiten a altas horas de la madrugada. Viajamos al este de Europa. Rumanía sigue ese rumbo. Publicidad en el punto de mira. Bucarest se ha convertido en la capital de los juegos de azar. Rumanía cuenta con más de 15.000 salas de juego. Una parte de la población ha desarrollado una adicción, como Remus, que es adicto al juego desde hace 14 años. Desea permanecer en el anonimato. Frente al ordenador aparecen sus viejos demonios. Pienso en el pasado. No hay manera de borrar tantos años de adicción durante los que solo me centré en el juego. En Internet, en la televisión, los anuncios de casas de apuestas están por todas partes. Y en las calles de la capital abundan las casas de empeño para los que no han tenido suerte. Remus calcula que ha perdido más de 120.000 euros. Iba muy a menudo a la casa de empeños que estaba al lado de la sala de juegos y luego gastaba el dinero en apostar. Empeñé todo lo que pude, incluido mi anillo de boda varias veces. El Estado impone elevados impuestos a esta industria, 700 millones de euros en 2021. Pero el coste humano es todavía más elevado. Ante esta plaga, un diputado ha presentado un proyecto de ley para prohibir los anuncios de apuestas en la calle y también en los medios de comunicación. La publicidad manipula a los jóvenes y a las personas vulnerables y les convence de que jugar no está mal. El psiquiatra Eugene Riscu es especialista en adicción al juego y confía en la eficacia de la prohibición de la publicidad. La mayoría de mis pacientes empiezan a jugar a los 14 o 15 años. No hay manera de protegerlos. Esta ley también tendría un efecto positivo en los que ya son adictos, porque hoy en día los anuncios son muy duros para los que intentan controlarse. Los representantes del sector denuncian que el proyecto de ley es discriminatorio y recuerdan que esta industria genera 45.000 empleos en Rumanía. Desde hace 2 años, Remus ha conseguido controlar su dependencia, un camino que ha recorrido gracias al grupo de jugadores anónimos. El debate sobre la prohibición de la publicidad del juego no ha hecho más que empezar. No se sabe si las víctimas como Remus podrán luchar contra un sector en auge.
Vamos a un ocio mucho más barato, el de esos ratos en el bar o en la taberna con los amigos. A veces sus mesas y barras son algo más que un lugar para tomarse algo. Son la memoria viva del barrio, de un momento histórico o el lugar de paso de miles de personas e historias. En Berlín, una exposición homenajea a algunos de los espacios más míticos de la ciudad. 3 fotógrafas y un mismo proyecto. Este es uno de los cientos de bares berlineses que han inmortalizado un universo propio que descubrieron juntas. Cada barrio, cada manzana tiene su bar. Hay cafés políticos, locales para emborracharse, sitios de encuentros de pago. Fuimos a todos. Excepto a los sitios de moda, claro. Solo nos interesaban los que son realmente auténticos. Sus fotos reflejan el ambiente y la arquitectura de cada lugar. Desde los letreros luminosos que invitan a entrar hasta los interiores de madera. Las 3 fotógrafas también instalaron cámaras para grabar un plano fijo de la vida cotidiana. Creo que es fácil integrarse en la vida de un bar. Casi siempre nos hemos sentido muy bien acogidas. Y siempre tienes la impresión de que los dueños saben elegir a los clientes que les corresponden. De todos modos, no les puedes engañar. Son una especie aparte. La exposición también cuenta con retratos de los dueños, que son el alma de sus establecimientos. Los años de pandemia fueron especialmente difíciles. Descubrimos que Berlín tenía el mayor número de bares del mundo. Muchos no sobrevivieron al confinamiento, pero otros abrieron para sacar a sus clientes habituales del aislamiento. Descubrí la utilidad social de este tipo de locales. Esta exposición es un homenaje a los antiguos pubs berlineses, que son toda una institución, y una invitación a reunirse en ellos. Si os han entrado ganas de bajar a vuestro bar, el que sea especial para vosotros, este es un buen momento. Pero volved la semana que viene, ¿eh? Arte Europa Semanal está aquí otra vez en 7 días, ya sabéis. Hasta pronto.